Vale, en este vídeo quiero hablar de cómo gestionar los flashbacks emocionales. Sería un poco una continuación al vídeo que hice del libro de Pete Walker, TEP Complejo. Sería una continuación. Y porque me di cuenta, me lo recordó una amiga, que en ese vídeo no hablé, digamos, de una parte muy importante, que es cómo gestionar los flashbacks emocionales. Hablé de la importancia que tienen y demás, pero no de cómo resolverlos, ¿no? Bueno, entonces, para ver este vídeo recomiendo que se vea el vídeo anterior, el vídeo de Pete Walker, porque sería como una continuación, pero bueno, supongo que en sí mismo también se podrá entender todo bien. Bueno, para poner un poco las cosas en orden, eh, en el libro Tep Complejo de Pete Walker, el concepto de flashback emocional es fundamental, ¿no? Eh, entendiendo como flashback emocional cuando en una situación eh, conectas con una situación emocional de la infancia de la que no tienes necesariamente mucho recuerdo y que tiene que ver con experiencias difíciles en la infancia, sobre todo con tus cuidadores, con tus padres y demás. Eh, es como se expresa el trauma de desarrollo, ¿no? Frente al trauma de shock, que es el trauma de una situación así muy concreta y muy como un terremoto, ¿no? Muy particular. El trauma de desarrollo es más emocional, es más de relaciones y demás. Bueno, entonces, en el vídeo anterior decía que el trauma se manifiesta a través de esos flashbacks emocionales. Entonces, si tú controlas esos flashbacks, si sabes lidiar con ellos, si no solo ya estás resolviendo el trauma y estás, digamos, dejando de sufrir, ¿no? Pete Walker dice que el proceso de sanación tiene que ver con tener cada vez menos flashback y que estos flashbacks sean cada vez más cortitos. Entonces, eh, no es lo mismo que una persona viva todos los días angustiado, que se angustie con el más mínimo desencadenante, que esté angustiado durante 3 días, luego lo encadene con otro, a que le viene un trigger, se dé cuenta de ello, lo trabaje y en cuestión de media hora, lo que sea, menos tiempo, pues ya esté otra vez regulado y ya tiene todo el resto del día bien y que el siguiente le dé dentro de una semana, por así decirlo. Entonces, ya estamos hablando de unos niveles muy diferentes, ¿no? Pero bueno, que es importante el concepto de que sanar, primero, que el trauma, como se manifiesta, y no tiene otra forma de manifestarse, es a través de los desencadenantes de la vida diaria que te desencadenan una serie de emociones y de reacciones sobre esas emociones. Entonces, tener control sobre qué nos pasa, el darnos cuenta y el cómo lo gestionamos todo, o sea, esa vorágine emocional, en vez de que nos arrastre, digamos, pues marca toda la diferencia, tanto en calidad de cómo estés con ello como en el tiempo que tardes en regularte y en estar bien. Entonces, bueno, en este vídeo lo que quiero hablar son de las técnicas para gestionar los flashbacks emocionales. Voy a basarme básicamente en lo que dice Pete Walker, pero no exactamente, o sea, también le voy a poner a lo mejor un poco mi propia experiencia que he tenido y tal, pero bueno, que está basado son los puntos que comenta Pete Walker. Entonces, vale. Bueno, antes de empezar con eso, recordarme de forma rápida cómo era el esquema del flashback de Pete Walker. Nos pasa una situación en la vida diaria y eso nos desencadena nuestro miedo, nuestro abandono, nuestra depresión, eso que tenemos tanto miedo a sentir. Pero como no sabemos sentirlo, empezamos a reaccionar de una otra manera, ¿no? Primero es el miedo a la vergüenza, como dice él, el miedo o la vergüenza. Luego, como no sabemos gestionarlo, es eh, mm, el crítico interno e externo, el criticarnos a nosotros mismos o a los demás. Y luego, si tampoco sabemos estar con eso bien, ya son las acciones insanas que hacemos en nuestra vida diaria para regularnos o para lidiar con ello. Pues la pelea, enfadarnos, la huida, la disociación, el ser una persona muy servil también hacia los demás, ¿no?
Entonces, bueno, entonces, claro, vamos a ver ya las medidas concretas. Entonces, cuando en nuestro día a día algo nos desencadena, pasamos de estar en nuestro estado de consciencia tranquilos, o más o menos tranquilos, a entrar en esa especie de trance que decía en el vídeo anterior, en ese trance de abandono, esa sensación de fragilidad, de sentirte pequeño, se te activa toda la vulnerabilidad, ¿no? Ese es el tema, sale el niño interior. Entonces, el primer paso es reconocerlo, darte cuenta de que te está pasando. Yo no sé esto cómo lo habréis vivido vosotros y tal, pero yo durante toda mi vida, eh, y creo que es algo general, ¿no? Cuando entraba en flashback es que no me daba cuenta, porque estaba esa idea de que estaba mal visto, de que... O sea, no estaba, digamos, entrenado para darme cuenta, o sea, no había sido educado para darme cuenta y para atenderlo. De hecho, precisamente todo el trauma, el desarrollo tiene mucho que ver con que salgan unas emociones inadecuadas y entonces tener que taparlas, ¿no? Inadecuadas en el sentido para los padres, para los cuidadores, en el sentido de que no era aceptado esa parte tuya. Entonces, cuando eso en tu vida adulta conectas, no quieres reconocer lo que sucede. Sin darte cuenta, lidias con ello como sea, pues bebes alcohol, el crítico interno, todo. O sea, tienes conductas muy adictivas, muy evasivas, que además en esta sociedad están como muy bien vistas. O sea, es como lo... No bien vistas, son la norma, me refiero, son la norma. Entonces, el primer paso es darte cuenta de cuando te sucede. Y eso parece como, quizá pueda parecer una obviedad, pero no la es. Em, yo, o sea, según gano conciencia de mis flashbacks, que ya afortunadamente me pasan menos, gracias a Pete Walker tengo menos y menos intensos, pero siguen. De hecho, por cierto, mientras hago este vídeo estoy un poco recuperándome un poco de un mini flashback que he tenido antes, así que bueno. De hecho estaba pensando en hacer el vídeo porque digo, a lo mejor no es el momento apropiado, pero he dicho, no, precisamente eh, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Por así decir. O sea, no se trata de avergonzarse, sino estoy cayendo en lo que voy a, ¿sabes? En lo contrario de lo que voy a defender. Entonces, lo primero es reconocerlo, ¿no? Y eso es importante porque la naturaleza del flashback es una sensación de estar en una situación de desesperanza, de no saber qué te pasa. Esto, no sé qué me pasa, pero estoy angustiado. No es nada bueno, no es nada... No lo puedo comentar a nadie porque esto no se debe saber, ¿no? Eso creo que es muy común, eso lo sentía yo mucho y lo sigo sintiendo, vamos. Entonces reconocer, decir, es un flashback, me está pasando esto y es una respuesta emocional y no hay nada indigno, no hay nada malo, ¿no? Esto es muy fácil decirlo, pero realmente llegar a hacerlo bien y a desarrollarlo, a ser capaz de decir, coño, que estoy un poco activado de mis miedos y me abandono, pero no hay nada malo en mí ni nada, que no es el fin del mundo, ni me van aquí a desterrar ni nada, ¿no? Porque desde nuestro niño asustado, por así decir, es lo que pensamos en realidad. Aunque no lo pensemos tal, pero es lo que notamos, ¿no? Esto no va nada bien, esto es terrible, ¿no? En cambio, cuando vas cultivando la conciencia, ese darte cuenta, ¿no? Que es una parte de madurar, digamos que desarrollas el padre interno, ¿no? El padre, la madre, y dices, vale, que tengo miedo, que es un flashback emocional y que bueno, que me ha pasado más veces, no es el fin del mundo. Es como que le das espacio, lo contienes, ¿no? Y eso ya va bastante lejos, eso. Luego, otro punto es la disposición a estar con ello. Porque claro, es que, claro, ¿qué es sanar un trauma, no? ¿Qué es sanar un trauma? Decía en el vídeo anterior que un trauma es el conectar con unas emociones de abandono, unas emociones que no te cuidaron bien en la infancia y que te sobrecogieron. Y lo que ocurre es que como no sabemos estar con ello, empezamos a reaccionar, como digo. Entonces, sanar es conectar con esas emociones y en vez de verlas como algo terrible o sencillamente ni darse cuenta, como decía antes, es estar con ello, con esas emociones, intentando no reaccionar y decir, coño, que esto, siento tristeza, pues bueno, es una cosa humana, está bien. Entonces, claro, tener la disposición a ver
este desencadenante de la vida que nos hace conectar con este dolor, ya sea una pareja, un rechazo en un trabajo, lo que sea, cualquier cosa, verlo como una oportunidad para conectar contigo mismo, con esa emoción, y para practicar el estar con el flashback de otra manera, practicar no reaccionar y estar más, como se dice en el budismo, ¿no? Responder, no reaccionar. Entonces, eso creo que es fundamental, ¿no? En vez de decir esto es una mierda que me quiero quitar, esto no debería estar, no, coño. Y es que es muy duro, pero es que es la hostia de duro. Cuando estás con todas las sensaciones ahí jodidas y toda la angustia, lo menos que te apetece es decir, coño, voy a verlo como una oportunidad, ¿no? Suena como un poco casi este pensamiento positivo así tontorrón de hoy en día, que hay mucho también, ¿no? Pero realmente es una oportunidad para conectar, ¿sabes? Para, coño, para sentir, para desquitarte, ¿no? Para... Bueno, eso. Luego, bueno, según Pete Walker, con lo que conectas primero es con esa sensación de abandono y como no sabemos estar con ella, enseguida nos vamos al miedo y a la vergüenza, ¿no? Esto es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Em, claro, nos nace un miedo que dice, no, esto no se puede estar con esta situación, con esta tristeza, con este vacío, con esto te da un miedo, quieres salir corriendo. O vergüenza, ¿no? También esto es indigno. Pues bueno, es ser capaz, claro, que es la primera capa de reacción, el miedo y la vergüenza, ser capaz de estar con el miedo y la vergüenza sin reaccionar y no seguir, digamos, avanzando en la capa de reacciones, ¿no? El crítico y luego las 4 Fs que decía, ¿no? El fight, flight, freeze, fawn, que son las 4 formas, es en inglés, las 4 formas que tenemos de huir ya al final, ¿no? Que son la pelea, la huida, el, la congelación, ¿no? O la disociación, podemos decir. Quedarse en el sofá empanado con Netflix o lo que sea. O ser una persona sumisa con los demás. Entonces, el miedo y la vergüenza es la primera capa de reacciones. Parte del trabajo es intentar estar con ella y que no evolucione, ¿no? Vale, tengo miedo, vale, tengo vergüenza. Y que también es humano, que, digamos, podríamos decir que no hay que avergonzarse de la vergüenza ni del miedo. Eso, yo por ejemplo, me está costando mogollón realmente no avergonzarme de mi miedo. Es como, wow, siempre he tenido mucho miedo, lo he negado mucho, me he avergonzado de ello y está siendo todo un camino el no avergonzarse del miedo, ¿no? Así que eso por un lado. Eso es una cosa. Ya se me está haciendo el vídeo un poco largo, pero bueno, en fin, a ver si no se me va demasiado de las manos. Luego, claro, vamos a suponer que se te escapa un poco de las manos y empieza el siguiente capa de reacción que es el crítico, ¿no? Esto lo he hecho muy mal. El crítico interno de hay algo malo en mí, esto es terrible, no me quiere nadie, soy defectuoso. O el externo, la gente es gilipollas, no sé qué, no se puede contar con nadie, todo está corrompido. Mm, por cierto, las diferentes capas de reacciones no es una y luego otra. No es necesariamente siempre así, a lo mejor esto es un modelo para entenderlo, ¿no? Pero se pueden entremezclar, ¿no? Es un modelo, ¿sabes? Es un modelo en el que me baso de Pete Walker, pero en realidad es un modelo y que para mí es bastante correcto, pero hay otros modelos, ¿no? Por eso también digo que estoy usando el de Pete Walker como modelo. Eh, ¿Qué es lo que es un modelo, no? También le pongo a lo mejor yo un poco mi parte mía, ¿no? Un poco, pero vamos, estoy siendo bastante fiel a lo que dice. Porque estoy muy de acuerdo con Pete Walker también, eso es así. Y vale, entonces, otra cuestión es estar con el crítico y sobre este aspecto, Pete Walker pone 2 estrategias, ¿no? Porque el crítico se pone aquí a catastrofizar, como dice él, a pensar que todo es súper peligroso, que todo, vamos, que vas a acabar en la calle sin techo ahí. O sea, nos montamos unas películas cuando estamos en un flashback que todo nos lleva a una espiral sin salida. Entonces, Pete Walker aquí propone 2 cosas que para mí están son muy útiles. Es la parada del pensamiento y la sustitución del pensamiento. La parada del pensamiento es cuando te ves que estás ahí con tu paranoia, con tu catastrofización, dices, no, a ver, que no voy a, sencillamente no voy a pensar eso. ¿Sabes? Es sencillamente darte cuenta que ese pensamiento es lo que te causa el problema. No es, digamos, una representación de la realidad, sino es la causa de un problema, ¿sabes? En el presente lo que hay, el problema es ese pensamiento, por así decir. No vas a acabar como sin techo, ¿sabes?
y si uno acabase como sin techo, que a la gente le pasa, obviamente, a algunas personas, eh, eso no quiere decir que en ese momento gestionar ese pensamiento es lo sano y haría, por cierto, más improbable que acabases así. Que bueno, siempre catastrofizamos, pero bueno. Eh, y otro es la sustitución del pensamiento, que es, em, pues, cuando un pensamiento es muy drástico ahí, por ejemplo, voy a acabar de sin techo en la calle, no sé qué. Pues decir, no, a ver, eso es un pensamiento, es como una sustitución, digamos, lo moderas, a ver, sí, estoy estresado y tal, y bueno, pues lo que tengo que hacer es tranquilizarme, para que eso pasase tendrían que pasar muchísimas cosas antes, no, no es solo un pasito y ya eres sin techo, es como, es muy improbable, entonces es una exageración, por así decir, entonces es traer una mente, digamos, yo esto lo llamo traer una mente más gentil, más ecuánime, no más moderada, menos de un niño pequeño y, gritando ahí, loco, ¿no? Coño, más moderada, más tranquila, más razonable, ¿no? Razonable, ecuánime. Entonces es aprender a, digamos, casi a dialogar también con ese inner critic, ese crítico interno. Es que me lo leí en inglés, entonces pues me sale a veces el inglés. Eh, luego, claro, bueno, o sea, en este aspecto es ir estando presente de las diferentes situaciones que te pasan en el flashback. Si ya ves que te empiezas también a disociar o que te empiezas a cabrear, eh, lo que digo de las... o que empiezas a hacer cosas que no deberías, ¿no? A ponerte con Netflix y tal, pues también decirle que no a eso, ¿no? Decirle que no. O las conductas que haga cada uno, ¿sabes? Más o menos dañinas. O el alcohol, lo que sea. Es decir que no. En realidad es decir que no a todo y en cada una de las etapas y estar contigo mismo. Luego, otro aspecto que también Pete Walker le pone mucha importancia es caer al cuerpo. Eso para mí es fundamental. En mi experiencia ha sido muy importante. Porque cuando estamos en un flashback, lo que hay son emociones, sí, que son difíciles, y ahora vamos a ir al tema, pero también hay claro, lo que digo, que te vas a la cabeza y tal. Entonces, eh, lo que hacemos también es ya no solo sustituir el pensamiento o pararlo, sino también, después de hacerlo, quizá si es lo que en el momento es necesario, también bajar el cuerpo. Es decir, siento el cuerpo. Y eso es difícil, realmente. Y esto lo he experimentado mogollón de veces. De hecho, hoy que estoy medio recuperándome de uno un poquillo, estoy con sensaciones incómodas. Cuando bajas al cuerpo, lo que tienes son sensaciones muy incómodas, muchas veces, muy incómodas. Pero siendo incómodas, muchas veces tampoco tiene mucha historia, ¿no? O sea, muchas veces nos creamos un drama aquí, Dios, todo es terrible y tal, como una forma de escapar también de la incomodidad del presente, ¿no? Es como que tenemos un ego dramático que prefiere el drama y tal a decir, ¡buah! Bajo el cuerpo presente. Y es que es en plan, oh, madre mía, qué sensaciones tan molestas, qué tensión. Es jodido, es duro estar con el cuerpo. Yo aquí, yo aquí también lo que me ayuda mucho, esto no es de Pete Walker, esto que voy a decir ahora, es todo lo que es el tema del estoicismo, ¿no? Todo esto de la fortaleza, ¿no? De el espartanismo, si quieres, ¿no? De cuando tienes un dolor, estar con el dolor, estar con la sensación. Porque es como que al estar con la sensación te haces fuerte, te haces, como dicen mucho en el mundo del trauma, creas capacidad, ¿no? En vez de que una pequeña cosita, ay, no sé qué, no sé cuántos, creas capacidad de sentir dolor, que es muy sano eso. Entonces, para mí eso, Pete Walker habla de ir al cuerpo y tal, yo eso lo completo con una idea estoica, de estar sintiendo las cosas y tener como, casi como, entre comillas, un placer subjetivo en el dolor. No un placer exactamente, pero un sentido de saber que eso te hace grande, que eso te hace crecer, te hace ser más resiliente, como se dice, ¿no? Esta palabra ahora. Entonces, pero claro, eso es duro, eso es molesto. Entonces, muchas veces hay que decir, mira, tío, es molesto, pero es lo sano, en vez de estar aquí con el drama, ¿no? Porque nos vamos al drama muchas veces, eso es lo que hacemos. A ver, tampoco digo que nos vayamos voluntariamente, cuando estamos bien jodidos en un flashback, no estamos en plan aquí señoritos muchas veces, ¿sabes? Cuando es chungo el flashback. No quiero minimizarlo en ese sentido. Digo que a veces nos ponemos un poco señoritos, ¿no? En ese sentido, pero obviamente máximo respeto al tema flashback, sobre todo cuando es fuerte, ¿eh? Porque esto es el tema. Hay mini flashback, como yo los llamo, que es el que he tenido yo hoy un poquito, y hay flashback de decir, madre de Dios. O sea, que de sentir un abandono y una depresión que dices, madre mía. Así que eso. Em,
Vale, entonces, caer al cuerpo. Fíjate, aquí quiero comentar una cosa sobre lo de caer al cuerpo, porque dependiendo en qué capa de reactividad estemos, la sensación del cuerpo es diferente. Si ya has estado ahí muy reactivo y muy tenso y ya muy reactivo, ¿no? Las sensaciones son de tensión, de ansiedad, son muy duras. Pero si vamos consiguiendo estar con las sensaciones del cuerpo, de la depresión y del abandono, ¿no? Antes de las reacciones, esto al principio es difícil, pero es curioso que esas sensaciones en realidad son o pueden ser bastante placenteras. Esto mucha gente que cuando se lo digo me dice, hola, la depresión y el abandono no es placentero. A ver, claro que puede ser muy jodido, pero cuando no te resistes a ello, yo he experimentado como una paz, esto lo comenta Pete Walker también, por cierto. Casi todo lo que digo es de Pete Walker, alguna cosilla, que lo iré diciendo. Pero cuando tú o sea, tiene mucho que ver con el rendirse, ¿no? En el mundo espiritual se habla de rendirse, ¿no? Entonces, cuando te sientes solo y abandonado y te rindes, pero desde una perspectiva sana, ¿no? De no reaccionar, ¿no? Y de confiar en que vas a sentir esa depresión y que no va a pasar nada, ¿no? Que eso hay que hacerlo poco a poco, por cierto. Todo con esto del trauma siempre es poquito a poquito. Eso Peter Levine lo comenta siempre, ¿no? Todo muy despacito, ¿sabes? Todo poco a poco, con gentileza, con cariño. O sea, no hablo para nada de meterse en una sensación de abandono y tal, de dejarte caer si tienes mucho miedo. No, si tienes mucho miedo, estás con el miedo. Si tienes otras reacciones, es como que las capas de reacciones también son, son las que nos tenemos en el momento para que estamos preparados para esa situación, digamos. O sea, en cada momento vamos a tener las capas de reacciones apropiadas, pero es ir pelando capas a la cebolla, ¿no? Entonces, estar con eso es difícil al principio y no hay que forzarlo, estar con el sentido de ese de depresión y tal. De hecho, es que no podemos, aunque queramos, muchas veces, pero bueno. Pero que poco a poco, cuando vas sintiéndote cómodo, yo ahora me dejo sentir la tristeza y el abandono mucho mejor que antes, ¿sabes? Y aún me queda mogollón, ¿eh? Pero me lo dejo sentir mucho mejor que antes y hay veces que es como una sensación de rendirte a tu soledad y a tu tristeza, es como... y ahí es cuando a veces ya rompes a llorar, pero de abajo, bien, o sea, de corazón. Y entonces, claro, que el camino, digamos, pasa por ahí. Es una de las últimas estaciones del camino, el sentir la soledad, ¿no? Sentir la soledad con mucho cariño, ¿no? Porque al final es entender que no pasa nada, que no te vas a morir. El problema viene cuando empezamos a reaccionar. Si nos permitimos con confianza y sabemos que no pasa nada y ya tenemos la capacidad de sentir esa soledad y esa depresión, esa sensación de abandono, ya... Entonces es una invitación también a relajarse en el cuerpo poco a poco, ¿no? En vez de reaccionar, a relajarse en el cuerpo y dejarse flotar, ¿no? Vale, voy a decir una última cosilla, se me está alargando esto ya, pero muchísimo. Bueno, esto ya es... Estamos ya en plan podcast, no vídeo. Bueno, em, vale, claro, esto es un poco, tiene que ver un poco con todo lo que he dicho ya. Eh, También, claro, cuando estás así, en una sensación de flashback, en un flashback, es importante traer recursos. Em, y esto, a lo mejor hago otro vídeo alguna vez de los recursos, pero por ejemplo, a mí me ayuda mucho sentarme tranquilamente, ponerme música apropiada para el momento, a lo mejor un poco música así tristona, que me abra el corazoncillo, ¿sabes? También tengo mis libros, que claro, esto de los recursos uno se los tiene que ir buscando en su vida, digamos, no, cuando tienes el flashback tienes que tenerlos preparados. Por ejemplo, un vídeo como este, ¿no? Este o otro, a lo mejor este no te gusta, pero a mí vídeos como el que estoy haciendo ahora, pues me sirvieron, ¿no? Tener mis vídeos preparados, mis libros, mi música. Eh, un recurso es cualquier cosa, como bajar al cuerpo que decía antes, ¿no? O sea, un recurso es cualquier cosa que te ayude a estar con esa situación emocional de una manera más saludable y menos reactiva. Entonces, para mí, otro recurso es, digamos, todo lo que se dice, esto del trabajo del niño interior, ¿no? De realmente ver, desde mi yo adulto, desde la conciencia, ver un niño que está asustado y herido y darle cariño, dejarle llorar. A eso me ayuda la música, me ayudan los libros que estoy en este momento leyendo, ¿no? Algunos pasajes que tenga subrayados.
poesía. Pero claro, es un momento muy vulnerable y me ayuda, digamos, sí, sentarme conmigo mismo, darle importancia, darle espacio y tiempo a este momento, ¿no? Como decía antes, aprovecharlo, verlo como una oportunidad para sentir, para sanar, para abrirte, porque es lo que es una oportunidad de puta madre en realidad. Y que sea duro no quiere decir que no sea una oportunidad. Así que... Y bueno, por último quiero decir, sobre todo, ir muy despacito, con mucho cariño. O sea, lo que yo digo, yo creo que lo que diga yo en este vídeo, lo que veáis en cualquier sitio, siempre tiene que estar filtrado por vuestra propia experiencia. Porque cuando uno está muy activado y tal, tiene que ver que le ayuda y que no. Entonces, y siempre ir muy despacito, ¿sabes? Porque con esto del trauma hay que ir, digamos, por la ventana de tolerancia. Si te expones muchas emociones, va a ser demasiado. Si nunca te expones, ¿sabes? A las emociones, pues no sanas. Entonces es ese sano punto medio, ¿no? En el que con constancia en el día a día vamos aprovechando nuestros desencadenantes del día a día para sanar. Así que, bueno, sobre todo mucho cariño, mucha conciencia, mucha fortaleza, como decía, decir, venga, voy a estar con esto. Porque podemos, somos fuertes, aunque duele, pero podemos hacerlo, ¿no? Y mucha paciencia, esto es un proceso de largo plazo y... Pero que... Pero es el mejor proceso que podemos hacer. Yo me pregunto qué, sobre todo gente que tenemos así más trauma y tal, que todos tenemos, por cierto, pero bueno, que estamos en la sociedad muy mal. ¿Qué es más sano que estar con todo esto, no? Porque muchas veces la gente dice, joder, es que llevo ya 3 años y... Yo tengo bien claro que esto va a ser toda la vida, pero además que estoy encantado, porque es el proceso de estar con uno mismo, de volver a casa, de estar bien con uno mismo. ¿Qué mejor hay que eso, ¿sabes? En fin, así que... bueno, aquí lo dejamos. Espero que esto le haya servido a alguien para regularse, para que esos momentos sean menos difíciles y para aprovecharlos para sanar un poquillo. Bueno, un saludo.